Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de El Deber de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a Ariel Villarruel, experto en educación, en metodologías educativas, docente y responsable del manejo de metodologías educativas a lo largo de muchísimos años. Ariel, gracias por acompañarnos y para hoy hablar de un tema un poco abierto para muchos, pero hasta un terreno de temor para otros, especialmente para aquellos docentes que están migrando de una época analógica y están en pleno ejercicio del alfabetismo digital en tiempos de explosión de tecnologías. ¿Qué importancia tiene la alfabetización digital en el ámbito de la educación, especialmente de los educadores? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Beatriz, muchas gracias por la entrevista. Bueno, hoy en día, en tiempos acelerados, donde la tecnología es cada vez más acelerada, es muy importante, ¿no?, la alfabetización digital, ya que es la nueva tendencia y es lo que hoy en día se requiere básicamente para la educación principalmente. Ariel, esta evolución, esta llegada de la tecnología a todo nivel, ¿cuánto ha cambiado la educación? Bueno, ha sido un cambio radical. Principalmente se ha dado esto en la época de la pandemia, donde hemos tenido que migrar de una educación tradicional a una educación digital. Entonces, esta evolución ha sido tan acelerada que hoy en día existe una infinidad de recursos, técnicas, plataformas, ¿no?, para el manejo educacional. Entonces, totalmente acelerado. ¿Ha sido traumático para el educador? ¿Cómo de un día para el otro cambiar nuestro escenario? Hablar, por ejemplo, de educación en metaverso, hablar, por ejemplo, de educación en el TikTok, hablar de EduTech, educación con tecnología. ¿Cómo se ha llegado a ese nivel? Y si podemos un poco definir cómo se maneja ahora esto de la educación tecnológica. Claro, bueno, al principio ha sido bastante traumático, ¿no?, porque estábamos cómodos en nuestra zona de confort y de repente tuvimos que cambiar a lo digital. Entonces, esa parte fue bastante traumática, pero como todo hemos sabido sobrellevar esto, ¿no? La utilización de varias herramientas como la gamificación, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está de moda, el metaverso o los nanolearnings son la tendencia actual que tenemos en el desarrollo de estas habilidades, podría decir, tecnológicas, ¿no? Entonces, para esto nosotros requerimos ciertas habilidades, ¿no?, como docentes. Necesitamos una planificación adecuada, necesitamos un desarrollo de habilidades tecnológicas, ¿no? Y bueno, todas estas herramientas van a permitir hacer que el aprendizaje sea más inclusive, un aprendizaje más orientado hacia el estudiante, personalizado, ¿no? Y principalmente hace que el estudiante se interese mucho más, ya que es un nativo tecnológico, ¿no?, principalmente. Entonces, con esto último que dice, ¿hoy ya no podemos pensar la educación sin la tecnología? Así es. La educación sin tecnología, desde mi punto de vista, creo que sería un fracaso. Los estudiantes hoy en día son nativos tecnológicos, es decir, están todo el tiempo en el celular, o están en una tablet, o están en la computadora. Entonces, hacer que nos entiendan o nos presten atención durante 1 hora y media es prácticamente imposible. Entonces, es por eso que si nosotros nos adaptamos a su realidad, creamos simulaciones en un metaverso, utilizamos la realidad aumentada, la realidad virtual, utilizamos la inteligencia artificial para que personalice su educación, o creamos nano learnings, estamos dándole al estudiante
todos esos elementos que está interesado. Por ejemplo, el nano learning es como enseñarles, pero utilizando, la tecnología del TikTok, es decir, en 2-3 minutos darles un concepto puntual, efectivo, y para qué lo va a utilizar. Entonces el estudiante seguramente va a estar interesado en eso a una clase tradicional de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, principalmente. Qué interesante. ¿Cómo migramos a eso? ¿Cómo le pierdo miedo a la tecnología? ¿Cómo me subo al carro de la alfabetización digital? ¿Cómo comienzo a entender a mi público estudiante, entenderlo y ayudar a formarlo? ¿Cómo sopeso esta brecha que hay entre generaciones por el tema de la tecnología? Hoy los chicos dominan todo lo que es tecnología y los que no nacieron en la época de la digitalización y de la tecnología tienen que subirse al carro. Un docente experto como tú, ¿cómo puede aconsejar o qué camino seguir para los docentes que todavía están sopesando con este problema? Bueno, el primer consejo que les doy es perder el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Actualmente tenemos miedo, ¿no? Que se va a arruinar esto o el otro, y no. La tecnología hoy en día permite, ¿no? Es bastante intuitiva y permite que nosotros podamos experimentar. Y de esa experimentación nos volvemos especialistas. Entonces nosotros podemos ir creando simulaciones pequeñitas, podemos crear cápsulas, ¿no? Para el estudiante, pequeñitas, puntuales. Entonces esto puede partir desde un pequeño video, grabar un pequeño video de 2-3 minutos, subirlo a una plataforma virtual. Entonces, ya recurriendo al mismo estudiante, pidiéndoles la opinión de ellos, el feedback de ellos, entonces uno va a ir mejorando. Entonces, el primer paso es perderle el miedo, ¿no? Entonces, al ir adentrándonos en la tecnología, estamos mejorando la educación, pero al mismo tiempo nos estamos volviendo especialistas y expertos, ¿no? Estamos desarrollando nuestras habilidades digitales como docentes. Estamos dándole mayor enfoque hacia el estudiante. Estamos personalizando la educación inclusive. Entonces simplemente es perderle el miedo básicamente, hacer una planificación adecuada y luego recibir un feedback tanto del docente hacia los estudiantes como de los estudiantes al docente. Se me viene a la mente la red I+C, la red de innovación y educación para América Latina, como una herramienta para conocer nuevas metodologías, caminos para perder el miedo, todo sobre lo que son tiempos de docentes en épocas innovadoras. ¿Qué otras herramientas podemos buscar como docentes para ayudarnos a llegar al camino? Hay diferentes plataformas. Por ejemplo, tenemos una plataforma que es el Khan Academy. El Khan Academy es una plataforma que permite ingresar a esta y nos van a dar microlecciones. Nos dan microlecciones de cómo planificar, nos dan ejemplos de clases, nos dan ejemplos de cómo un video puede captar la atención de alguien, ¿no? Entonces tenemos plataformas de ese tipo, la misma inteligencia artificial, ¿no? El BART, el ChatGPT, que están de moda, y hoy en día hay más de 120 inteligencias artificiales enfocadas a algo específico, también nos pueden ayudar a esto. Entonces hacemos simplemente una pregunta y nos va a dar todo un recopilatorio de fuentes, de enlaces, bibliografías, páginas y todo lo que necesitamos para poder orientarnos a esto. Ariel Villarroel estuvo en el espacio de Educación y Sociedad con un tema que creemos absolutamente vital y lo quiero resumir en una frase. Hoy no puedes imaginar la educación sin tecnología. Es momento de tomar el camino. Dato para los educadores. Ariel, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Hasta luego. Con ustedes, dentro de 7 días volveremos en este espacio con otro entrevistado.